Tiene, por tanto, la palabra el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, presidenta. Compañeras y compañeros, la Ley de Ingresos determina quién paga la cuenta de nuestro país. Cualquier ajuste, por pequeño que parezca, se siente en el bolsillo de las familias en México. Se siente en la caja registradora de las micro y pequeñas empresas. Se siente en la competitividad económica y en la credibilidad y productividad del Estado mexicano. Esta minuta profundiza desigualdades, encarece el crédito productivo y manda señales de privilegio a los de siempre. Desde Movimiento Ciudadano nos oponemos al presente dictamen. En primer lugar, las tasas de recargo se presentan como una actualización técnica, pero en la práctica se traducen en tasas anuales que castigan a quien busca regularizarse. Un entorno de márgenes apretados y tasas elevadas de financiamiento se traduce en menores facilidades y un mayor costo financiero, justamente cuando miles de contribuyentes necesitan oxígeno para ponerse al corriente. Si de verdad se requiere recaudar mejor, el camino es incentivar la regularización con esquemas proporcionales al riesgo y a la capacidad de pago de cada contribuyente, no levantar una muralla que termina expulsando al contribuyente al incumplimiento crónico. La retención del 4% para personas morales que venden en plataformas digitales y al 20% para quienes no proporcionen un RFC pudiera parecer una forma de regularizar a las empresas de venta en línea, pero le pega de lleno a la pequeña empresa que migró a las ventas en línea para poder sobrevivir, al productor que encontró en el canal digital una salida para su inventario, al emprendimiento que apenas se sostiene mientras formaliza procesos. Esta medida de discriminación fiscal digital no afecta a las grandes firmas con asesores tributarios y economías de escala, sino al pequeño contribuyente que quiere crecer su negocio. Esa retención deteriora la liquidez, frena la reinversión, dificulta pagar nómina, desincentiva la adopción tecnológica. Lo digital debe de ser una rampa de crecimiento, no un peaje de castigo. Y no perdamos de vista un efecto colateral. Cuando el cumplimiento se vuelve más complejo y caro para el pequeño, la competencia se reduce, la calidad se pierde y el consumidor termina pagando precios más caros. De igual manera, a las fintechs se les carga una retención del 20% del impuesto sobre la renta sobre intereses y el 16% de impuesto al valor agregado sobre intereses devengados. Reconozcamos con seriedad que las fintech nacieron para abrir crédito donde la banca tradicional no llegaba, ya fuera por desinterés o por incapacidad geográfica. Encarecerles la operación significa expulsar nuevos entrantes, significa cerrar puertas a la innovación, significa fortalecer un oligopolio bancario que compite con menos intensidad. Menos competencia es sinónimo de tasas más altas para el negocio pequeño, es sinónimo de barreras para emprendedoras y emprendedores, y es sinónimo de menor inclusión financiera. Si queremos una economía dinámica, entonces hay que dejar que florezcan los competidores que amplían el crédito, que abaratan costos, siempre con una supervisión proporcional al riesgo y con reglas claras, que no ahoguen al diferente por el hecho de ser diferente, ni mucho menos al pequeño por el hecho de ser pequeño. Y no puedo… Soy un férreo promotor de la atracción de inversión extranjera, de la innovación y, por supuesto, de que México sea anfitrión de grandes eventos de escala global como la Copa Mundial de FIFA 2026 y que las y los participantes del Mundial encuentren en nuestro país un terreno fértil y amigable, pero en un contexto nacional, en donde se cargan nuevas retenciones al pequeño contribuyente digital.
Resulta una incongruencia liberar de obligaciones y pagos a grandes organizaciones y patrocinadores. Se renuncia a ingresos que podrían apoyar en salud, en educación, en infraestructura crítica, al tiempo en que se aprietan las empresas que sostienen la economía cotidiana. Eso es absurdo, o al menos estamos haciendo las cosas al revés. Y por último, respecto del paquete de reservas avalado en la Cámara de Diputados sobre el IVA de aseguradoras, entendemos la intención de corregir prácticas, pero el trazo adoptado puede quebrar a las aseguradoras pequeñas, puede concentrar más el mercado y trasladar la medida al consumidor reflejada en primas mucho más caras. El fin puede parecer legítimo, pero el medio no lo es si genera efectos adversos sobre competencia y consumidores. La recaudación no debe de provocarse con daños expansivos, y menos aún cuando se presume como una política de justicia social. Por falta de rigor técnico y por ceguera regulatoria, terminamos afectando una vez más a quienes pretendemos proteger. Un Estado que se dice progresista se mide por su justicia fiscal. La proporcionalidad debe estar en el diseño y no quedarse meramente en el discurso. Si el objetivo es recaudar más y mejor, el camino está entonces en combatir la evasión grande, con inteligencia fiscal, en cerrar espacios a factureras, en esquemas agresivos de planeación y, por supuesto, en simplificar de verdad el cumplimiento para las micro y pequeñas empresas, en incentivar la formalización digital con retenciones razonables y devoluciones expeditas, en abrazar la competencia financiera en lugar de sofocarla. Y, por supuesto, en revisar exenciones y tratamientos preferenciales que no demuestren beneficios netos y medibles para la población. Hagamos un alto y veamos la película completa. A continuación tiene el uso de la palabra el senador Alejandro González Yáñez del Partido del Trabajo. Tiene la palabra hasta por 10 minutos. Con la venia de nuestra estimada senadora presidenta Laura Itzel Castillo Juárez, senadoras y senadores de México, la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos, con base a los criterios generales de política económica, expresan todo un proyecto de nación. Y en nuestro caso, nuestro proyecto de nación es una nación humanista con un Estado democrático de libertades, derechos y bienestar, todo bajo la filosofía política de por el bien de todos, primero los pobres y la prosperidad compartida. Hoy el asunto que nos ocupa es la aprobación, en su caso, de la Ley de Ingresos, competencia del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Es sabido que el presupuesto de egresos es solo competencia de la colegisladora, de la Cámara de Diputados. Pero aquí tenemos que hacer énfasis que cualquier egreso de la Federación debe de sustentarse en un ingreso. Es por ella la trascendental importancia que tiene esta ley de ingresos.
Para el 2026 se estima una recaudación de 10 billones 193 mil pesos. Esto significa, en comparación con el 2025, de un incremento nominal del 9.59% y un incremento real del 5.89%. Pero no solo eso. Si comparamos lo estimado a ingresar el año que viene en relación al 2019, el primer paquete económico de la Cuarta Transformación de la República, el incremento en los ingresos del 2019 al 2026 es superior al 41%. La relevancia de tener un volumen ancho y amplio de ingresos es de que esto permite fondear todas las inversiones y gastos de la Federación. Pero ¿por qué es posible ampliar los ingresos para el 2026? Primero, porque se está y se seguirá enfrentando la importación ilegal, ilícita de combustibles, que aquí quiero enfatizar. Es falso que sea huachicol fiscal, simple y llanamente es contrabando. Y hay que enfatizarlo porque la derecha reaccionaria ha hecho toda una campaña para denigrar el esfuerzo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador para enfrentar el huachicol. Aquí estamos hablando de ir contra quienes ilegalmente introducen combustible a nuestro país. Pero no solo eso, también se va a ampliar el volumen de ingresos porque se combate y se va a seguir combatiendo a las empresas factureras y a la evasión y elusión fiscal. Todo ello se le puede denominar lumpenburguesía, porque es delincuencia de cuello blanco y de cuello negro. Y quiero precisar lo que es la elusión fiscal, porque solo se ha hablado de evasión. Evasión es evadir, elusión es eludir. ¿Y cómo eluden el pago de impuestos la delincuencia? Lo hacen a través de maniobras legaloides y de compra de personas juzgadoras. Y eso se acabó con el nuevo Poder Judicial mexicano. A continuación, tiene el uso de la palabra la senadora Cristina Ruiz Sandoval, del Grupo Parlamentario del PRI, para fijar la posición del partido, y tiene la palabra hasta por 10 minutos. Con su permiso, presidenta.
seguiré insistiendo. Viven en una realidad alterna. ¿Qué no se dan cuenta? México está en peligro, está en riesgo, la violencia no para, la corrupción, el campo abandonado. Prendan las noticias, a lo mejor están viendo otras cosas en sus aparatos electrónicos. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, fijamos con toda claridad nuestra postura en contra de este dictamen de la Ley de Ingresos. Y no es una posición ideológica ni coyuntural. Simplemente defendemos el equilibrio de las finanzas públicas, la certidumbre económica y el bienestar de las y los mexicanos. Hoy discutimos una ley de ingresos que hipoteca el futuro de nuestro país. Una ley que endeuda más a las y los mexicanos, que reduce la confianza de los inversionistas y que usa el gasto público como herramienta electoral, no como un motor de desarrollo. En 2018, cuando terminó el gobierno del presidente Enrique Peña, cada mexicano debía menos de 80,000 pesos. Hoy, con el modelo económico de Morena, cada mexicano que nació en 2024 ya debe 131,000 pesos. Y si esta ley se aprueba, en 2026 cada mexicano deberá 153,526 pesos. En 8 años, este gobierno duplicará la deuda nacional de 10 billones de pesos en 2018 a 20 billones de pesos en 2026. Un país más endeudado, con menos margen para invertir y con un gobierno que gastó los fideicomisos, agotó los fondos de emergencia y ahora vive del crédito. El PRI no puede acompañar una ley que condena a las próximas generaciones a pagar los errores de un gobierno quebrado. No se trata de oponerse al sistema, se trata de defender el futuro de nuestro país. El gobierno proyecta un crecimiento sobreestimado de entre 1.5 y 2.5%. El consenso privado estima entre 0.8% y 1.5%. Sí, mientras otros países de la región, como Brasil, Costa Rica, Perú, crecen al doble o al triple, México se sigue estancando. Y ustedes presumen haber aumentado el salario mínimo. Pero lo que dice el Coneval, sí, ese organismo que desaparecieron porque les decía la verdad, es exactamente lo contrario. 40 millones de mexicanas y mexicanos no alcanzan a vivir con un salario mínimo. Eso es lo que dejan sus malas políticas, sus corruptelas y sus robos descarados. Tiene la palabra el senador Waldo Fernández González. Gracias, presidenta. Senadoras y senadores, hoy discutimos la Ley de Ingresos de la Federación 2026, pilar financiero del rumbo económico de la nación. Más allá de establecer lineamientos económicos, la Ley de Ingresos es la expresión de una visión del país que ha sabido conciliar responsabilidad fiscal con justicia social, disciplina con empatía, estabilidad con el bienestar del pueblo. Durante décadas se nos dijo que estabilidad y justicia eran caminos opuestos, que para mantener las finanzas sanas era necesario sacrificar el desarrollo. Este gobierno ha demostrado que eso era una mentira, ha demostrado lo contrario. Se puede tener orden en las cuentas públicas sin abandonar el bienestar del pueblo y hacer de la prudencia fiscal una aliada permanente del progreso social. Los ingresos proyectados para el 2026 son por más de 10 billones de pesos. Son fruto de una política económica sólida, eficiente, con rumbo y justa.
Más del 80% proviene de la recaudación interna, sin crear nuevos impuestos ni cargar más a quienes menos tienen. Porque la verdadera responsabilidad fiscal no consiste en exigir sacrificios al pueblo, sino en hacer que quienes más deben contribuyan con justicia, preservando una política de redistribución que convierte el ingreso público en un instrumento de equidad y cohesión social. Los resultados lo confirman. La nueva política fiscal ha probado su eficacia y su justicia. Solo la vigilancia tributaria generó más de 270,000 millones adicionales y la fiscalización llevó la recaudación a un nivel récord en esta nación. Cada peso invertido en combatir la evasión devolvió más de 220 pesos al país. Eso es eficiencia, eso no es gasto, es invertir en la rentabilidad de la nación. Esta Ley de Ingresos 2026 no es un cheque en blanco. Si bien hoy discutimos los ingresos, sabemos que del lado del gasto habrá eficiencia, dirección, compromiso, pero sobre todo la generación de bienestar compartido. Cada peso tiene propósito: educar, curar, construir y dignificar. Cada ingreso fortalece al tejido social, cada gasto se traduce en obra, empleo, pero sobre todo en esperanza. Y los resultados hablan por sí mismos. Cerca de 11 millones de personas han salido de la pobreza, conforme a datos del Banco Mundial. El salario mínimo real ha alcanzado su mayor nivel en décadas y regiones antes olvidadas hoy viven una nueva etapa de dinamismo económico, pero sobre todo de competitividad. La progresividad fiscal no solo recauda, ordena, equilibra y sobre todo redistribuye. En el corazón de una política de ingresos responsable que convierte el gasto y la inversión pública en multiplicadores del crecimiento y estabilizadores del bienestar. Y frente a quienes agitan el fantasma del endeudamiento, digámoslo con claridad: México no se endeuda por inercia ni por capricho. Tiene que cumplir con compromisos contraídos durante años y años y años y años en los que se ha estado forjando esta nación. Y el endeudamiento neto interno proyectado es una decisión responsable y estratégica, diseñada para atender las necesidades del gobierno federal sin poner en riesgo la estabilidad social. Este endeudamiento es prudente, moderado y sustentable. La deuda actual equivale solo al 51% del Producto Interno Bruto, muy por debajo de las economías que incluso duplican ese nivel: España con 102%, Brasil con 87% y Colombia con 61%. Mientras otros países cargan con el peso del sobreendeudamiento, México mantiene su equilibrio y su credibilidad. Por esa razón, presidente, es evidente que vamos a ir a favor. Disculpe, senador, que lo interrumpa. La senadora Claudia Anaya está solicitando la palabra. ¿Con qué objeto, senadora? Sí, el orador me concedió una pregunta. ¿Le permite una pregunta? Sí. Sí, presidenta. Y Senador, también la senadora Villano, no. Okay. Bueno, es que también estaba levantando la mano, entonces, a ver, sí. La pregunta, senadora. Sí, gracias, presidenta. Senador, en el periodo de las 64 legislaturas, si no estoy mal, hicimos una modificación a la Constitución en el artículo 28 para prohibir la condonación de impuestos por parte del gobierno. ¿Qué opina usted de que este gobierno ya se empiernó con el poder económico y utilizando otra figura como es el de estímulo fiscal, pues vamos a decirlo de esta manera, le va a dejar de cobrar 180,000 millones de pesos a las aseguradoras, que en términos prácticos pues es un fraude a la Constitución porque es una condonación de impuestos? Entonces, más abrazados que nunca, más arropados que nunca, el poder político y el poder económico, ¿no considera usted que esto es una traición al pueblo de México y a los principios de no robar, no mentir al pueblo? ¿Sería cuánto?
Bien, entonces tiene 2 minutos para dar respuesta a la pregunta de la senadora Anaya. Gracias, presidenta. Senadora, el diablo está en los detalles y me parece un asunto de semántica, pero sobre todo de fondo. No es lo mismo un estímulo fiscal que una condonación fiscal. El Ejecutivo, el Poder Ejecutivo en su facultad, que está otorgada en la propia Constitución que usted menciona, tiene la posibilidad de generar bajo una política económica las condiciones de estímulo fiscal. Bajo ninguna circunstancia es una condonación y no es un asunto de semántica, porque una condonación de un impuesto tiene un procedimiento legalmente establecido que en este momento no existe porque está prohibido en la propia Constitución. ¿Es cuánto, presidenta? Exacto. Continúe con su intervención, senador. Muchas gracias. Sí, ya concluyó. Muy bien. Tiene el uso de la palabra el senador Luis Alfonso Silva Romo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidencia de la mesa, compañeras y compañeros senadores, hoy nos encontramos en este pleno para aprobar un instrumento fundamental en la vida del Estado mexicano y por lo tanto en el bienestar de las mexicanas y de los mexicanos. Es por ello que es preciso que ocupemos y utilicemos esta tribuna para aclarar imprecisiones y para hablarle con la verdad al pueblo de México. Se han dicho por las y los representantes de la oposición cosas que me parece preciso que aclarar. Se ha dicho aquí que esta iniciativa no va a incentivar la formalización digital. Dicen que esta iniciativa, al contrario, está llena de mentiras cuando se dijo que no se iban a crear nuevos impuestos. Y aquí hay que ser muy claros y también, como lo dijeron, hay que ver la película completa. Porque hoy el Estado mexicano que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum Pardo está dándole resultados al pueblo de México. Resultados fehacientes y resultados que son tangibles en la vida de muchas y muchos millones de mexicanas y mexicanos que han salido de la pobreza, que ya son beneficiarios de algún derecho de bienestar o que también ya han sido beneficiados por las obras de infraestructura que están planteándose en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Eso es ver la película completa. Cuando un Estado regresa a su vocación social, cuando un Estado vuelve a ser el Estado que es la construcción del pueblo para el pueblo y para el pueblo, es necesario que este Estado cuente con los recursos para llevar a cabo su cometido. La senadora que me antecedió en la palabra nos dijo que vivíamos en una realidad alterna, que parecía que no estábamos viendo qué estaba pasando y todo lo contrario. Me parece que precisamente porque una de las características del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo es que es un gobierno de territorio. Podemos ver inclusive que su primer informe de gobierno no lo hizo únicamente de manera documental, sino que fue a todas las entidades de la República para hablar de frente con el pueblo. Es por ello que este paquete fiscal y específicamente esta ley de ingresos cuenta con la realidad nacional y también con la realidad internacional. Dicen que ya no hay confianza en los inversionistas. Por favor, solamente este año hubo una inversión extranjera directa récord en los primeros 2 trimestres de este año con cerca de 34,000 millones de dólares. Hay un entorno internacional muy complejo, hay un entorno internacional de incertidumbre, pero la doctora Sheinbaum Pardo ha sabido sortear estas aguas y ha sabido llevar a México en el ánimo diplomático con los demás países de nuestro planeta. Y es por ello que vemos que esta confianza de los inversionistas
ha estado cada vez mayor. México, dentro de los países del G20, y esto lo decíamos ayer, se encuentra en un estándar bajo en la carga tributaria. México, en cuanto a su deuda externa e interna, se encuentra en términos muy manejables y en la parte baja de los países del G20. No nos dejemos engañar, compañeras y compañeros senadores y pueblo de México. Este paquete económico que busca generar ingresos va comprometido con el bienestar social, con la salud, con la infraestructura. Nosotros sí estamos defendiendo a las familias de México. Y bueno, como lo dijeron previamente, el PRI no puede acompañar esta propuesta porque dejaría de ser el PRI. El PRI únicamente se organiza y se junta cuando se trata de votar en contra del pueblo. Es por ello, compañeras y compañeros senadores, que les pedimos que aprobemos esta ley de ingresos, porque necesitamos un Estado fiscalmente sólido, un Estado que combata la evasión y la elusión fiscal y finalmente un Estado que le dé justicia social a las mexicanas y a los mexicanos. Es por ello que vamos a votar a favor. Es cuanto, presidenta.